Bienvenidos amigos a El Conversatorio, el programa bilingüe español-italiano que te trae esas cosas que no vas a encontrar en los libros de texto y te sirve tanto a vos, estudiante de italiano, como a vos, estudiante de español. Te proponemos un divertido recorrido cultural y gramatical por los más diversos temas de nuestro español, la forma de vida latinoamericana y sus raíces italianas. Me acompaña Ire de Lingua Matters. ¿Cómo estás, Ire? Yo soy Nati de Ahora Españolo. Hola Nati, buen día. Acá hace frío ya. Allá ya me imagino que no tanto, pero No acá. quiero desilusionarte, pero hace frío. Oh no, oh Dios, no, qué horror. Odio el frío de acá. Encima son las 11 de la mañana y tengo la luz prendida. Imagínate, tengo la luz prendida y no se ve nada. Fíjense la. Te toca después de tantos meses de calor. Sí. Sí, no hemos tenido tanto frío hasta ahora, pero sí, es un garrón hoy. Así que acá estamos, otra vez, nuevamente, y con saludos, tenemos saludos. Saludos, a ver, decime, ¿quién nos saluda? ¿Quién nos ¿Quién mira? nos saluda? Bueno, además nos pidieron, por favor, saludame. No es poca cosa. ¿Quién será? Quiero saber. Estela de Bahía Blanca, que nos dice que nos escucha por Spotify mientras está haciendo la comida. Así que un saludo, Estela. Ire, es de las nuestras, porque nosotras también hacemos lo mismo. Sí. No, nos autoescuchamos, escuchamos siempre mientras hacemos algo, así que es un buen consejo. Es un buen consejo. Sí. Cuando es algo así que se puede escuchar, me parece que está bueno. Y la plataforma Spotify, en ese sentido, está buena porque podés encontrar podcasts de lo que vos quieras y ponértelos a escuchar mientras haces otras cosas. Es como la radio moderna, digamos. Totalmente, a mí me pasa que muchas veces me hace compañía todas estas nuevas plataformas que son a veces incluso más interesantes que la televisión tradicional. Exacto, así que Spotify, ya sabes, patrocinanos. Así que, bien, esa es Estela. Después tenemos Pablo y Ana de La Pampa, que no se pierden ningún video y ya se suscribieron al canal. Así que también nos piden. Sigan los consejos, sigan a los chicos. Así que bueno, les mandamos un beso también a Pablo y a Ana. Y bueno, ya sin más saludos por el momento, vamos a presentar el tema. ¿Qué tema, ¿Qué Tema tema? que estoy viendo acá el título, un tema que Ire está relacionado, o por lo menos lo habíamos adelantado en el último episodio del conversatorio, que el último fue tango. Quien no lo vio, lo puede ir a ver. Decíamos en tango que justamente está relacionado el tango al lunfardo, que es el tema de hoy, lunfardo y Exacto, cocoliche. exacto, sí, precisamente cuando hablamos de tango, cuando hablamos de la forma de hablar en Argentina, no podemos no tocar el tema del lunfardo y del cocoliche, que además no es solamente el lunfardo, sino que son estas dos expresiones, ¿sí?, que se nos presentan, y es un poco difícil, ¿no?, separar una de otra. Así que nosotras lo planteamos desde esta forma, lunfardo y cocoliche, juntos, pero separados. Exacto, total, juntos, porque muchas veces uno dice, bueno, es lo mismo. Sí, se puede ser que en algunos casos coincida una cosa y la otra, pero en realidad no son idénticas, ¿no? Tienen sus Exacto. pequeñas diferencias que vamos a ver. Exacto. Así que para el que no, por ahí no puede distinguir bien la diferencia o quizás no sabe porque el lunfardo es algo en Argentina que se conoce mucho más que el cocoliche, me parece a mí. Muchas veces quizás hay gente que no entiende cuando le hablas de cocoliche. Eh, por eso precisamente queremos primero decir que son dos cosas que están relacionadas pero que son diferentes. Así que va a haber un par de videos, o sea que tenemos parte 1 y parte 2. La parte 1 va a ser el lunfardo
y la parte 2 va a ser el cocoliche. Correcto. Así que, para empezar, vamos a hablar un poco de por qué se da el lunfardo y el cocoliche, y obviamente es por la inmigración italiana, ¿sí? ¿Y qué podemos hablar de este fenómeno tan grande que sucedió en Argentina? Porque fue una de las inmigraciones más prolíferas. Yo pensé en ponerlo en números, porque quizás el número puede fijar un poco más o puede dar muestra de la magnitud de lo que fue verdaderamente esta inmigración. La palabra indicada, ¿no? Porque ¿quién no tiene o no tuvo un antepasado italiano? ¿Quién no tuvo un poco de italianidad en la familia? Creo que es una de las características de muchas familias de Argentina, así que magnitud Exacto. creo que es la palabra, la mejor palabra que podemos usar. Exacto, exacto. Así que vamos a contarles, ¿sí? Que superó a la inmigración española preindependencia incluso, ¿sí? Y se calcula que fue un total de 3 millones la inmigración italiana. Sí, mucha. En realidad la inmigración italiana es muchísima, fue muchísima. Exacto, sí. Después podemos decir que es la segunda mayor comunidad de italianos fuera de Italia. Yo estuve buscando el dato de cuál fue la primera. Hay otros 2 países que recibieron muchísima inmigración, que fueron Estados Unidos y Brasil. No encontré el dato puntual, pero yo diría que la segunda después de Estados Unidos probablemente sea. El que sepa con toda certeza Nos lo cuenta. nos lo cuenta, Sí. nos lo escribe en los comentarios. Nati, ¿algo que quieras agregar sobre esto? Esto, sí, a mí me parece que la inmigración italiana fue muy importante antes, pero también sigue siendo ahora, tal vez no desde el punto de vista inmigración, pero a mí siempre pienso cuando hace, no sé, 10 años atrás, o incluso, sí, hace 10 años atrás o un poco más, cuando yo empecé a estudiar italiano, a hacer mis primeros cursos de italiano para aprender el idioma, que siempre me interesó saber el idioma de mis abuelos, porque bueno, mi familia también es de origen italiano. Me acuerdo que yo quería, buscaba tal vez algún nativo, como hacemos todos, para practicar, ¿no? Para poder poner en práctica lo que uno aprende en los cursos. Antes no estaban los encuentros lingüísticos, o no sé, no estaba tan de moda y era muy difícil encontrar incluso en Buenos Aires, que es una ciudad que recibe también mucho turismo, mucha gente. Entonces yo pensaba, ¿cómo puede ser? No había tanta gente o tantos italianos. Ahora, no sé en tu zona, Ire, o si pasa lo mismo en otras partes del país, pero Buenos Aires tiene, lo digo entre comillas, una nueva inmigración, una nueva ola de gente de italianos jóvenes, ya no son nuestros abuelos o nuestros bisabuelos o lo que sea, ¿no? Son los italianos jóvenes que vienen o que van a Argentina, no sé, para hacer experiencia, para aprender incluso español, para conocer otra cultura, y eso está bueno porque, no sé, veo que es otra llegada, otra conexión con Italia, moderna, si se quiere. No es más la llegada que se ve en la foto, no es más esos italianos que venían o que iban a Argentina a buscar tal vez una nueva vida. Exacto, son nuevos modos de inmigración. Son nuevos modos de inmigración, así que me parece súper interesante resaltar cómo Argentina e Italia están conectadas, son naciones que estuvieron conectadas, siguen estando conectadas desde distintos puntos de vista. Exacto, sí, estoy de acuerdo de que cuando hace muchos años, qué sé yo, ponele, 20 años capaz no encontrabas a nadie,
a ningún Creo que a italiano. nadie, a ninguno para practicar, ¿no? Nosotras En estudiábamos ninguno, italiano tal vez sí. y querías practicar la oralidad que siempre, de hecho, en Bahía Blanca que se promueve tanto, ustedes promueven tanto Sí. los encuentros de conversación, bueno, era muy difícil. Si había italianos, tal vez difícil de encontrar, ¿no? Y ahora, hoy por hoy, tal vez uno camina por Capital y encuentra más gente nativa. ¿Por qué? Porque es gente que va a Argentina a aprender, por distintos motivos, ¿no? Yo Así creo que que se ha vuelto un destino interesante, por lo menos Argentina. Lo que a mí me ha pasado que Bahía Blanca, al ser una ciudad de provincia pequeña, que por ahí no tiene una movida cultural como hay en Capital, o sea, tiene, pero no de la magnitud de Capital, y aún así, por lo menos, he conocido, no sé, cuando empezaste a hablar empecé a contar en mi cabeza y ahora creo que podría decir que he conocido hasta 8 italianos en los pasados 5 años, chicos jóvenes que han venido. sí, eso es muy, muy interesante y es una nueva, como decimos, inmigración, ¿no? Un nuevo modo de recibir a gente de Italia que llega a Argentina con otros deseos y creo que también está buenísimo. Obviamente, sí, sí, sí. Eh, Vamos a pasar a la siguiente diapositiva, tenemos un par de datos más. Perdón. Eh, Tenemos que, precisamente, esta primera inmigración de esa época se asentó principalmente en el centro del país. Eh, es decir, que la inmigración italiana no fue igual para toda la Argentina, sino que toda la parte del centro del país, tanto hacia el interior como hacia la costa, eh, fue como un reservorio, digamos, de la inmigración Sí, italiana más fuerte, ¿no? más, bueno, en Buenos Aires como provincia, vamos a hablar de, ¿no? de toda la provincia de Buenos Aires, la costa, porque de hecho en la costa hay muchas asociaciones italianas, hay mucho también descendiente de italianos en la zona de la costa de Buenos Aires, y creo que incluso, ¿no? La parte de Córdoba podría ser Sí, centro del país, ¿no? La parte de, sí. no sé si Córdoba Santa es Fe, total, ponele Santa Fe Santa tal vez un Fe, poco más. un poco más, incluso sí, Santa Fe, Córdoba. Yo creo que hasta Corrientes ha llegado también. Sí, pero Eh, bueno, tal vez hay que hacer bastante más hincapié en Buenos Aires, que esto es lo que después nos va a servir para entender el lunfardo, ¿no? Porque exacto. tal vez no afectó la inmigración a la Patagonia, por decir, porque sabemos, hablando de inmigración en Argentina, Argentina recibió muchísimos inmigrantes, así que tal vez en la Patagonia hubo otro tipo de inmigración, no En italiana, realidad, pero hasta donde yo pude claro. observar, hasta Río Negro ha llegado, ¿sí? Todo lo que es, o por lo menos hasta la mitad. Río Negro es una provincia bastante grande, por lo menos hasta la mitad de Río Negro, o Río Negro también está comprendida, así que parte de O esa sea que, Patagonia o también sea, ha absorbido. Sí. sí, la parte, digamos, si tuviésemos que dividir el país, la parte, digamos, el bloque central. El bloque central, precisamente. Por lo menos de lo que yo he visto de asociaciones, también hablando de la Patagonia está más despoblada, si vamos al caso. Claro, sí, lógico. Las condiciones de asentamiento también son diferentes y son un poco más crudas. Em, Imagino que todas las imágenes que vemos de barcos y de todo llegaba a Buenos Aires, así que es normal que tal vez el primer asentamiento haya sido Buenos Aires, porque la gente llegaba ahí y se instalaba ahí, o la mayor parte se instalaba ahí, entonces es lógico que Buenos Aires sea el centro. exacto, exacto. Bien, otro dato curioso de esta inmigración que sucedió en un poco más de 100 años, fue entre 1860 y 1970, la Sí, no, inmigración porque total. tenemos dos partes, ¿no? Comenzó la inmigración en 1860 eh, Hubo una y segunda ola muy grande a después hubo, principios del siglo XX y después hubo una tercera más o menos por la época en la que vinieron también mis nonos paternos, alrededor de los años 30, ¿sí?
un poco marcado también por las guerras mundiales. Sí, exacto, tal cual. Pero bueno, la diferencia, la franja de años es enorme. Sí. Así que en el lapso de estos 110 años, más o menos, pueden apreciarse estas olas inmigratorias. Así que además, a diferencia de lo que vos contabas, Nati, entre las olas inmigratorias de ahora y las de antes, es que las de antes eran migratorias para quedarse, en cambio las de ahora son líquidas, ¿sí? Como que van y vienen. Van y vienen, sí, totalmente. Esto está bueno reflexionar, ¿no? Acerca de cómo la gente antes era lo que se cuenta, ¿no? Tal vez valija, dejaban todo en Italia y no muchos tenían o ni tenían intenciones, y hay muchos que no volvieron, porque realmente hay muchos que volvieron tal vez después de años, como es el caso de mi familia, solamente para visitar. Para No es, visitar. exacto, tal vez otras personas se quedaron en Argentina un tiempo y después volvieron a Italia y siguieron su vida en Italia, pero creo que son los menos. Evidentemente la mayor parte que se estableció y dejaba todo, no era como ahora, ¿no? Que justamente los que están en Argentina ahora, no quiere decir que tal vez se quedan para siempre y hacen una nueva vida en Argentina, pero no está ese no puedo volver, porque antes era eso tal vez, ¿no? Eso que se me pone un poco la piel de gallina porque me pongo en el lugar de la gente y digo, qué feo, a mí me pasa ahora que con esto del coronavirus, no sé cuándo voy a poder volver a Argentina, y eso me angustia. Hablando ahora en el 2020, que Tal en cual. realidad con toda la comunicación que hay, yo estoy en contacto con mi familia todo el tiempo, y aún así me angustia el decir, bueno, ya ahora no sé, antes era, bueno, puedo sacar pasaje y vuelvo a Argentina cuando quiera, ahora no sé. Entonces creo que este sentimiento que a mí me pasa en la modernidad, de que ahora todo es más fácil, qué duro habrá sido para la gente, ¿no? Antes de decir, bueno, yo no me puedo ir de Argentina porque tal vez en Italia ya no me quedó nada, mi familia ya se fue a otros lados y no está más donde estaba, no tengo plata, ¿no? Porque a veces vivían el día a día o les costaba tener una casa, construirse una casa, andás a cómo vivían antes, ¿no? Que se mudaban porque tal vez era todo provisorio y decían, bueno, tal vez un pasaje para Italia en aquellos años no era tan simple de comprar y no era tan simple nada. No, Entonces, nada era simple. Venían a hacer la América, como precisamente la frase, ¿no? Lo indica. Venían a hacer la América, y hacer la América implicaba convertirse en americanos, sin dejar de ser italianos, era algo muy loco. Es muy, si uno se pone a pensar y tal vez recuerda todas las anécdotas, ¿no? Siempre creo que todos tenemos o mucha gente tiene algún italiano, ya sea pariente, vecino, que contó en algún momento alguna historia, alguna anécdota, y la verdad que son piel de gallina, porque sí, es difícil, ¿eh? Es difícil ahora cambiar de país, irse, ¿no? Es difícil, me imagino en su momento tomar esa muchos menos decisión. recursos, ¿no? Exacto, estoy de acuerdo. Pero bueno, este es un tema que quizás amerite otro video, así que invito a los que nos están viendo que pongan en los comentarios si les gustaría ver un video sobre inmigración en Argentina, inmigración italiana específicamente, o inmigración en general, porque hubo muchas inmigraciones. Somos un país de inmigrantes. Entonces hay mucha cosa ahí dando vuelta, y este sentimiento No está todo dando gira en vuelta. torno a la inmigración italiana, a pesar de que es una de las más importantes, pero en realidad hay otras realidades muy interesantes, así que bueno, Exacto. podemos hablar de eso también. Podemos hablar, el que le interese, por supuesto, comente, pongan sobre qué les gustaría que hablemos, ya sea de inmigración o no. Obviamente que no quiero decir que no haya un componente originario, te cuento, Nati, no sé si sabías que hace un par de años se hizo como un rastreo genético y que salió que el 40% de la gente en Argentina tiene raíces de los pueblos originarios.
que el argentino generalmente piensa que es tan europeo, y salió como este resultado, que también es súper interesante. Fascinante, que es otra otra de las partes fascinantes de nuestro país. La verdad que todo lo Sí, que está relacionado a los pueblos originarios es un mundo aparte, igualmente atractivo, ¿no? tal cual, sí, y es una deuda, yo creo que es una deuda también del argentino para consigo mismo. Decir, ¿qué pasó? Conocer un poco más, ¿no? Sí, Conocer un poco más, abrirse un poco más. Yo hablo desde mi punto de vista de habitante de la ciudad de Buenos Aires, que muchas veces se conoce poco, ¿no? Conocemos muy poco, o no sé, a mí me parece, después tal vez no todos conocen poco, pero creo que en línea general se conoce poco de las tradiciones de las otras provincias que están más relacionadas a los pueblos originarios, así que exacto. está bueno abrir también los horizontes y entender un poco más y saber un poco más acerca de ellos. Tal cual, tal cual. Así que bueno, es un tema Eh, que quedará ahí. Pero volviendo al tema de de la inmigración italiana, ¿de cuántas regiones o de qué regiones venían? No sé, ¿alguna vez te pusiste a pensar de qué regiones, cuáles serán las regiones más predominantes? Creo que el sur, ¿no? Hay más inmigración, más inmigración del sur de Italia, del norte también. ¿Qué te parece? Tendríamos que ver los números. Tendríamos que ver Habría los que ver, números. pero Sí, en realidad creo que hubo, porque también hubo inmigración del norte de Italia. Yo creo que sí. la primera parte, no, porque acá tenemos entre 1860 y 1970. Creo que la primera parte, no sé, siglo Mm. XIX incluso también, del norte de Italia. Y el Ajá. sur italiano, tal vez siglo XX, un poco después, tal vez hablando de la inmigración después de la Segunda Guerra Mundial, tal vez hubo más del sur de Italia. Pero Sí, sí. hubo una inmigración también Sí, que venía diferenciada. sí, que venía del norte de Italia, que muchas veces la gente piensa que tal vez no. Tal vez del norte no, porque en el norte se empezó a trabajar un poco más, empezó el renacer italiano, empezó del norte de Italia, pero en realidad también hubo inmigración de ambas partes del país. Sí, Nati, ese es otro tema también para otro futuro video, que cómo podemos decir que si bien el italiano del norte y el italiano del sur, pero entre ellos no se consideran parte de la misma Italia, ¿no? Sí, eso es interesante. Sí, Que no, obviamente no está relacionado a la inmigración italiana en Argentina, pero como realidad en Italia, sí, eso exacto. se nota en las relaciones, se nota personales, digo, se nota Tal cual. en la lengua, en el idioma, ¿no? Exacto, porque por ahí, Nati, hay alguien que nos está mirando, argentino, y dice, pero bueno, al fin y al cabo, ¿qué importa si es del norte, si es del sur, si en definitiva es italiano? Y en realidad sí importa, y hay una diferencia y es como, ¿qué Sí, sí, pasó sí, acá? totalmente. Creo que desde mi punto de vista, tal vez en Argentina no pasa tanto. No pasa tanto, no hay tanta división, si bien hay tal vez alguna que otra cosa, pero en realidad tenemos, creo, desde mi punto de vista, después cada uno puede incluso comentar a ver qué le parece, pero nosotros somos más, nosotros como argentinos creo que incluso más unidos, o tenemos más un sentimiento de unión más fuerte, a pesar de que, bueno, después está esa rivalidad, esa cosita, pero en línea general creo que en comparación a lo que yo veo en Italia, así que siempre comparándolo con otra cosa. Exacto. Sí, sí, no, está, obviamente que todo esto nos sirve para repensarnos, para ver qué es lo que está pasando, qué clase de personas y qué clase de ciudadanos del mundo queremos ser. ¿No? Bueno, Ira, en realidad, pensándolo bien, ahora que mientras hablamos pienso, está relacionado a lo que nosotros estamos hablando ahora. ¿Por qué? Porque en realidad Argentina, con tanta inmigración, uno piensa, ¿no? El argentino,
qué era, o sea, cuál era el argentino. Entonces había que generar un sentimiento. En un momento de la historia me imagino que la problemática era, ¿cómo hacemos para sentirnos todos argentinos? Si vos sos de familia italiana, el vecino es de familia alemana, el otro es de familia española, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos si venimos todos de distintos países? Entonces se tuvo que generar ese sentimiento nacionalista. De hecho, el argentino es muy nacionalista. Tal vez uno piensa que no como argentino, pero viéndolo desde afuera, la gente que nos ve de afuera, más de uno, de hecho, Lorenzo, que participó en uno de los últimos videos que hicimos, él siempre dice, ¿no? Los argentinos, nosotros somos muy nacionalistas, porque es nuestra historia, sí. En realidad, Exacto. necesitábamos todos formar parte de una misma nación. Es eso, no de mini naciones, al fin y al cabo no servía que la comunidad italiana se sintiera italiana en otro país y hiciera rancho aparte, digamos, ¿no? Sí. En cambio, acá en Italia no fue esa la historia. La historia fue otra. Entonces, Fue totalmente otra. distinto. Entonces, a raíz de esa realidad y esa historia que fue otra, creo que eso es lo que ahora, eso fue, arrastraron, ¿no? La sociedad arrastró esa historia y hoy es lo que es. Exacto. No digo que sea algo negativo, digo que... ¿Qué es lo que es? Claro. ¿Qué es lo que es lo que es. Por eso, no sé, la gastronomía italiana, hablando de todo, ¿no? La gastronomía italiana es tan rica, porque al ser lo que es, vemos diversidades en la comida, en la lengua. El italiano no es el mismo el que se habla en una zona que en otra. Exacto. Pero es todo historia, entonces está bueno pensar... Vamos a dejar los puntos suspensivos para... dejamos... para que nos vean en los... Exacto, no. Pero con respecto a la inmigración es interesante, ¿no? Cuántas pequeñas argentinas estaban creando y cómo teníamos que todos ser parte de una sola Argentina. Exacto. Sí, de hecho, creo que el miércoles pasado tuve una conversación con una alumna, Diana, que probablemente nos esté mirando en este momento, en la que me planteaba un poco esto en relación al video de las canciones patrias italianas. Claro. Y surgió algo que ella me dijo, que lo voy a dejar para cuando hagamos ese video. Así, también genero expectativa. Me generas intriga a mí también, que yo no conversé con ustedes. Sorpresa. No sé si viste el personaje de Capusotto, que es el que te hace el... Sí. Te voy a hacer así, yo. Mire, pero en realidad cuando charlábamos, ¿no? Sobre este episodio que íbamos a grabar, decíamos que hablamos de la columna vertebral de la sociedad argentina, que está relacionado a lo que estábamos diciendo, ¿no? Los argentinos provienen de los barcos, seguramente, ¿no? Sí. De los barcos, pero en realidad hay, ¿no? Porque Argentina también hubo colonización española y a su vez estos españoles tuvieron, ¿no? Siguieron con la descendencia, entonces somos una mezcla de, ¿qué te parece? Españoles, o sea, postcolonización. Sí. Pueblos originarios que acabamos de decir. Pueblos originarios, sí. Tenemos un componente afro también. Exacto, ¿no? Entonces podemos decir, la primer ingrediente, ¿no? Que me siento como las chicas superpoderosas que van haciendo... Sí. Tenemos componente de postcolonización española, afro, pueblos originarios, inmigración europea. Es la inmigración de fines del siglo XIX y principios del siglo XX y posguerra mundial, que fue europea, pero también hay comunidades libanesas, sirio-libanesas, de hecho mi cuñada sabe bailar, fue a bailar árabe a la sociedad sirio-libanesa acá en Bahía Blanca. Wow, interesante. Sí. Así que también tenemos por ese lado. ¿Dónde se concentrará? Creo que, bueno, en la parte del Cuyo seguro. Es probable. Rioja, seguramente. La parte probable, esa. Sí. Pero seguramente en Buenos Aires también. En Buenos Aires debe haber, sí. Sé que hay comunidades de todo lo que es
el Medio Oriente de diferentes nacionalidades, hay como diseminadas en toda Argentina. Están las... mirá, yo te voy a decir algo, yo conocí, o en Punta Alta por lo menos, yo tenía un compañero que era nieto de japonés. Bueno, eso, no, eso es muy interesante porque todo, japoneses, chinos, coreanos, hace mucho, mucho tiempo que están en Hace Argentina, mucho, en sí. Buenos Aires sobre todo hay barrios que son, bueno, el barrio chino en Buenos El Aires, sin barrio ir más chino. lejos, Ay, me y encanta ir al barrio chino. es hermoso. Yo no fui a China, pero es como, no sé, me siento en otro país. Hay comercios, hay restaurantes, la decoración, la verdad que es fascinante. Así Sí, que, bueno, y tienen cada comunidad tal vez tiene su comercio, ¿no? Su rubro, entonces son muy buenos en eso, porque casi que se especializaron en eso. exacto. Tintorerías, supermercados, restaurantes. Entonces, al fin y al cabo, de ahí también se desprenden argentinos que tienen otro origen. Exacto, sí, sí. Pero bueno, vamos a dejar el resto, porque después también tenemos la inmigración de estos últimos años de países limítrofes, que también es muy importante, que me gustaría también hablar, en especial porque conozco gente que la está remando acá desde hace mucho, o desde hace poco también, y bueno, y ya son argentinos, yo los considero argentinos, y bueno, hay toda una cuestión ahí de xenofobia, en fin, no voy a entrar. Pero bueno, evidentemente la columna vertebral de la sociedad argentina es variada. Es variada, exacto, es Es variada. variada y tenemos para todos los gustos dependiendo de la época. Exacto, exacto. Así que vamos a hablar también Oh, de qué pasa, porque así como es variada, nosotras también venimos como un poco de ahí. Así que acá lo que vemos es una foto de los abuelos de Nati. Contanos, Nati, un poco de tu historia familiar. sí, en esta foto están, aparte, bueno, está mi papá, están mis tíos, pero lo más importante, porque se relaciona al tema de inmigración, es mis abuelos. Yo tengo abuelos italianos por parte de mi papá, que son los que están a la izquierda. Digo bien, ¿no? Estoy a la izquierda. Acá, claro, Exacto, exacto, muy bien. Vos iré, indica con el cursor. exacto. Exactamente, a la izquierda, mi abuelo, el papá de mi papá, se llamaba Nuncio, y mi abuela, o sea, la mamá de mi papá, se llamaba Ángela o Ángela. Ellos se casaron en Italia, o sea que antes de irse para Argentina ya estaban casados, e incluso tenían un hijo, mi tío, el Ajá, hermano de mi papá. Mis abuelos paternos son de la región Basilicata, provincia de Potenza, y el pueblo se llama Calvello. Y como muchas historias de inmigración, mi abuelo se fue primero para buscar trabajo, mi abuela se quedó en el pueblo, acá en Italia, con mi tío, que como dije antes era chiquito, creo que tenía 2 años mi tío cuando viajó. De hecho, mi abuela se fue cuando, después de 2 años, mi nono ya estaba en Argentina, ya hacía 2 años que estaba, o aproximadamente, ¿no? Esa cantidad de tiempo, y después ya viajó mi nona con mi tío y con seguramente algún otro pariente. Y después por Nati, más o menos en qué época fue en la época de la posguerra. ok, El año no me lo acuerdo, pero más casi enseguida, ¿no? Porque era esa la época en donde, bueno, mi nona me contaba un montón que ellos estaban mal, ¿no? Porque no había trabajo, ellos ya venían de todas maneras de padres campesinos, ¿no? Era una familia muy, muy humilde, entonces imagínate que la guerra y todo los había dejado en malas condiciones, Así que bueno, bueno, la historia de muchos en realidad, ¿no? Porque era lo que pasó casi todas las familias que están en Argentina. exacto. Y después del lado derecho
solamente mi abuela italiana, porque después, de hecho, tenemos abuelo Oscar, que está en la diapositiva, que mi abuela es de Entre Ríos, así que ahí tenemos una pequeña inmigración de Entre Ríos a Buenos Aires. También mucha gente de la provincia en Argentina fue a Buenos Aires, me imagino que para trabajar. Así que mi abuelo en Buenos Aires conoció a mi abuela, o nonna Franca, que ella es de Calabria. Bien. Y, Y también también está ella, tu bisnona. exactamente, mi bisnona, que se llamaba Francesca, es por parte de mi abuela Franca también, ¿no? Así que tenemos en mi familia casi todos italianos, y mi abuelo, que como te comentaba en una oportunidad, él tiene apellido portugués, así que ahí tenemos, ¿no? Que antes hubo también en Argentina inmigración portuguesa. Así Exacto. que evidentemente, Iris, si los argentinos no descendemos de los barcos, ¿de dónde? ¿De dónde? Sí, sí, sí. Entonces, está bueno esto que decís, ¿no? Somos esto, somos inmigración. Entonces, ¿por qué decir, no? ¿Quién tiene mayor derecho o menor de llamarse argentino? Eh, perdón, me pega la reflexiva, perdón, prometo. Estamos reflexionando en este, Sí, sí, en este podcast. debería dejar de reflexionar porque se nos va a seguir haciendo largo, si no. Pero porque nosotras siempre hablamos, pero bueno, es verdad, la realidad es que es esto, ¿no? En esta foto también se ve la realidad de muchas familias, porque no somos las únicas, y seguramente invitamos también a los seguidores a que nos cuenten historias de la historia de cada una de las familias, seguramente como nuestra historia, muchas otras. Exacto, exacto. Cuando hagamos el de los inmigrantes vamos a hacer algún desafío para que suban sus fotos viejas, sus fotos lindas. Yo te muestro la mía, Nati, que es esta de mi Oh. nona. La foto es, yo calculo que de 1930, por lo que decía el, el pasaporte, porque esta era su foto de pasaporte, ¿sí? Que además la foto de pasaporte hay con un bebé. Exacto, sí. Bueno, más o menos, yo no tengo la de mi nona, pero ella también viajó con mi tío que tenía 2 años, así que me imagino que en el pasaporte estaba, ¿no? Esta realidad muy común, porque cuánta Exacto. gente ya en Italia tenía una vida, obviamente, ¿no? Sí, Tenían nuestra edad, o incluso más, porque nosotras ya pasamos los 30, pero muchas veces nuestras abuelas o la gente que se tenía que ir era mucho más joven. Mi sí, nona tenía 20 y pico, sí, sí, era, sí. era, era joven, así que en ese momento ya mucha gente casada, gente con hijos, ¿no? Entonces era difícil, me imagino irse con un bebé. O sea, imagínate Sí, lo que sí, pudo sí. haber sido. Sí, a un lugar completamente nuevo y desconocido, sí. Sin hablar el idioma, y Sin hablar el idioma. todo esto se relaciona al tema del video, ¿no? Inmigración Exacto, idioma, porque es todo eso lo que nos acomuna ahora. exacto. Yo lo que puedo notar, o sea, lo que noté es que mis nonos vinieron en la época de entreguerras, o sea, entre la primera y antes de la segunda. No como Eh, los míos que fueron no, después, claro. en el periodo de posguerra. Exacto. Ok. Vinieron antes, sí, sí, sí. Yo supongo que todo a causa de lo mismo, una situación insostenible después de la Primera Guerra Mundial, poco trabajo, poco para llevarse a la boca, bueno, en busca de una nueva, de un nuevo futuro. Así que bueno, me pareció lindo también agregar una foto de Vinora conmigo. Calculo que alrededor del 86, eh, como para la comparación, ¿no? Está, perdón a ti, no, justo no se cortó. No, te decía que hermosa la foto porque aparte es muy emotiva. Sí, 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 yo estoy muy bonita también, era una linda bebé, después le mejoré. Después le mejoré, pero
Oh, Era muy fotogénica, como bebé. no, seguí siéndolo. Así que bueno, era, o sea, también un poco porque en ese momento yo era la nieta más chiquita. Después vino mi hermano, que finalmente fue como el que cerró el ciclo de los nietos, pero yo era la nieta más chiquita en ese momento. Así que también esto de que, bueno, la familia, los hijos, la cantidad de hijos, nietos, bisnietos, después que vinieron, y ahora mi familia por parte de padre es gigante. Sí, 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 exacto. Exacto. También en muchas familias, familias numerosas, bueno, típica característica, ¿no?, de la época. Exacto. Así que vamos a dejar de hablar de mí. No, Bueno, dejamos de hablar de inmigración, sí, sí, no, ni, porque ni, tal vez el lunfardo está relacionado, ¿no?, a inmigración. Nosotras dijimos esta palabra, en realidad nombramos, hablamos del lunfardo en el último video, ¿no?, en el video que hicimos del tango, y por qué habremos dicho lunfardo, y también no nos queríamos extender demasiado, y que cortamos ahí. exacto, sí, mencionamos nada más, porque lo íbamos a tratar acá. El lunfardo básicamente es una jerga que surgió entre las personas de clase baja en la ciudad de Buenos Aires y sus alrededores a fines del siglo XIX y comienzos del siglo XX. Con el paso de los años, numerosas palabras y expresiones del lunfardo se incorporaron al habla coloquial de Argentina y de Uruguay. La llegada masiva de inmigrantes europeos a Buenos Aires, sobre todo españoles e italianos, fue propiciando este avance del lunfardo, que ya en sus inicios también irrumpió en Rosario y en la ciudad uruguaya de Montevideo. Tenemos como este continuum Sí, sí, sí. Bueno, esto que estás geográfico. diciendo, Ire, es muy importante porque el lunfardo no es únicamente argentino, es, podemos decir, zona rioplatense. Y cuando se habla de zona rioplatense, obviamente eh, tiene relación con Uruguay, Montevideo sobre todo, ¿no?, que es muy Exacto, importante como ciudad. exacto, sí, sí. Este lenguaje al principio era usado por delincuentes, y luego fue extendiéndose entre los sectores de clase baja, incluso formando parte de obras literarias de varios géneros, o sea que pasó de ser algo de clase baja a formar parte de la literatura en cierto sentido. Porque de las expresiones artísticas, de poesía, me imagino. Exacto, Eh, y también, y acá se relaciona al episodio anterior, canciones, ¿no? exacto. Canciones Yo a que, través del tango, de la mano del tango, ¿no? claro, de la mano del tango, que el tango era muy importante, sigue siendo, de hecho, mucha gente en el exterior conoce Argentina. Si uno le pregunta a un extranjero, decime una palabra que se relacione con Argentina, ¿qué te dice? Tango seguramente, porque Tango, exacto. Sí, sí, muy sí. representativo de nuestro país, pero bueno, el tango es importante en la zona rioplatense. ¿Y por qué tango y lunfardo? ¿Por qué tango y lunfardo? Las Porque letras. por De las hecho, letras. nosotras, claro, nosotras la clase, claro, en el episodio pasado analizamos la letra de Cambalache. Y Exacto. ahí hablamos del lunfardo y de muchas palabras de esta jerga, que sigue vigente, seguirá vigente o no seguirá vigente en el habla rioplatense. Eh, Fíjate que existe algo como lo que es la Academia del Lunfardo. Así Au. que, Así sí. que sigue vigente, evidentemente, si hay una academia. Sí, sigue vigente, se incorporó, hay muchísimas palabras y expresiones que nosotros usamos, y que tienen que ver también un poco con la identidad, ¿sí? Está como, es una especie de patrimonio cultural el lunfardo, ya. Sí, sí, totalmente. La palabra identidad es muy importante porque generalmente, y te cuento lo que pasa con el español en el exterior, ¿no? Sobre todo con el español que se habla en Argentina.
el más difícil de entender es el español de Argentina. De hecho, cuando se hacen las certificaciones lingüísticas, seguramente los que estudian italiano saben de las certificaciones de italiano, que son el PLIDA, CELI, CHILS. Para el español también tenemos certificaciones lingüísticas, y en el exterior, en Europa sobre todo, muchos chicos del colegio, y no solo del colegio, estudian para rendir estas certificaciones. Y tienen terror al examinador argentino, a la grabación, ¿no?, que pueda hacer de un argentino. ¿Por qué? Porque no les gusta. No, no es porque no les gusta, sino porque es difícil, ¿no? Es difícil, ¿por qué? Porque justamente el español que se habla en Argentina no es menos que otro, es distinto, tiene una fuerte identidad. Y es difícil de entender porque tenemos estas palabritas, ¿no?, que, como decíamos antes, se incorporaron al lenguaje de los argentinos, sobre todo de la zona rioplatense. Entonces estas palabras forman parte del español que se habla en nuestro país, y esto lo hace bonito, pero difícil. Exacto, por eso, ¿sí? Por eso también me imagino que quizás lo hace difícil, pero para el hablante de italiano hay muchas cosas que le deben resultar familiares. Exacto, así que aquí tenemos la conexión y la ventaja. Tal Exacto. cual. La ventaja para un italiano, muchas cosas de nuestra forma de hablar es, no te digo idéntica, pero comprensible. Exacto, exacto. Y al revés, el que estudia español, el que estudia italiano, y que es argentino, dice, esta palabra venía, y por este lado viene el video de hoy. Pero no me Sí, había... o tal vez dice, también se dice en italiano. No, no es que también se Sí, dice. tenés razón, también, sí, sí, sí. También se dice, sí, 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 se escucha mucho eso, sí, sí. Por las profes lo escuchamos mucho. Sí. Sí. Pero bueno, precisamente con esto que lo ligábamos a la identidad, me pareció que está bueno ver y reflexionar un poco sobre reflexionemos más todavía, sobre esta cita de Jorge Drexler. ¿La querés leer, Nati? Sí. Tan importante como saber de dónde somos es entender que todos, en el fondo, somos de ningún lado del todo y de todos lados un poco. Es fuerte esta Excelente. cita, es excelente, es excelente. Precisamente yo la traía a colación con el lunfardo porque tiene esto que ver de la mezcla cultural, de todos lados un poco, porque si bien hay un montón de palabras que son italianas, hay un montón de palabras que vienen de otros lados, ¿sí? Que esto está relacionado con la inmigración de la que hablábamos al principio. Antes, exacto, exactamente. Bueno, y es interesante, Ire, lo que decís, que no es que el lunfardo es italiano, porque tal vez no se dice, no, es lunfardo y es un italianismo. Seguramente tiro un porcentaje, pero así el 90% sean italianismos, sí, ok, estoy inventando muchas partes, muchas palabras, pero no solo italiano, ¿no? No solo. Exacto. La inmigración no fue solamente italiana, decíamos antes, ¿no? Entonces, al no ser solamente italiana, evidentemente el lunfardo es una jerga, es una mezcla de muchos idiomas, en gran parte italiano, pero después tenemos también otros préstamos lingüísticos. Exacto, se consolida como una gran fusión. Eh, Precisamente da cuenta de todo este caudal inmigratorio. Tal cual. Así que vamos a lo nuestro. Vamos bien con el tiempo, ¿no? Bien, ¡Au! más o menos Bien, bien. bien. No creo, yo no estoy ni mirando la hora, pero no creo que esté bien, pero bueno, es interesante hablar de este tema, es interesante saber, así que Exacto. vamos Bien. nomás. Hicimos con Nati un compilado de palabras que nosotras pensamos que probablemente no sabías que eran italianas y son parte de nuestro lunfardo, es decir, que nosotros en Argentina las usamos todo el tiempo, todos los días, sin quizás de prestar mucha atención o preguntarnos esto de dónde viene, simplemente es como una parte más del idioma. Y pasa también esto de decir, esta palabra
venía de Italia, era italiana, ojo. Sí, tal cual, tal cual. O como decíamos antes, también en italiano se dice, no, al revés, en italiano se dice, entonces, entonces es Exacto, lunfardo. Y a ver, exacto. ¿cuál será la primera, Ire? ¿Cuál será la primera? Vamos a ver. A ver, a ver. Birra. Birra, una birrita, qué rico. Sí, 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 sí. Bueno, birra es como se dice cerveza en italiano, sí, entonces como que acá se generan, pero ¿cómo se dice birra? Sí, se dice birra, pero es una palabra que la puedo usar en cualquier contexto. Sí, si estás en un congreso internacional de la lengua italiana, puedes decir dame una birra y está todo bien, porque es la No es palabra. la palabra correcta, digamos, Es la correcta. palabra, Es la palabra que se usa, no hay otra. no hay otra, es birra, porque en Argentina la birra quizás se lo llama en un contexto más, más casual, menos, Bueno, menos eso es serio. interesante, Ire, para ver la diferencia. La diferencia es que tal vez para un estudiante de español, decir birra en Argentina, por lo menos, es algo más informal. Es Es más algo informal. entre amigos. ¿Cuándo se usa? ¿Cuándo usamos nos tomamos una birrita entre amigos, ¿no? Exacto, sí. Entre gente conocida. Pero no sé, tal vez si vas a un restaurante o incluso a un pub o un bar, no sé si al mozo uno le dice o al camarero uno le dice una birra, por favor, tal vez sí o tal vez no, depende del tipo de Depende, restaurante, depende, si es exacto. algo muy informal, sí, si es algo un poquito más formal, se usa la palabra cerveza. Exacto. E interesante Precisamente. también que en otros países, no sé si una persona usa la palabra birra y se entiende, así que en español sería cerveza, coloquialismo, lunfardo de Argentina, birra. Birra, precisamente. Después me puse me pregunté, porque, bueno, lingüística, me pregunté de por qué birra y por qué cerveza, siendo que tenemos palabras como beer en inglés, palabras que tienen toda esta raíz En alemán también, sí, en alemán beer, son bier, todas, sí. sí, todas tan parecidas. ¿Y por qué cerveza? Y realmente no se sabe del todo, no hay un 100% de seguridad, hay varias hipótesis. Es lo curioso, que ni siquiera la gente o los lingüistas, los que se Yo lo dedican a la que, lingüística. por lo que sé, es cerveza, viene de la raíz latina, porque en Sí, latín la raíz es la de cerveza. En cambio, birra, o por lo menos en Italia, de hecho, en italiano no se tomó la raíz latina, sino que se tomó la raíz de las lenguas del inglés, del alemán, de hecho que comparten, ¿no? De las lenguas sí, anglófonas. Eh, pero lo que estuve leyendo va mucho más atrás incluso, como que también hay una raíz indoeuropea que tiene que ver con esto, con birra, con beer, que también estaba relacionada, y que cerveza está más emparentada con la diosa Ceres, que era de los cereales, Interesantísimo. de los Ah, bueno, pero cereales. de hecho la cerveza se hace con un cereal. Entonces, ahí está. Ahí está. Exacto, Interesantísimo, interesante, sí. Bueno, exacto. interesante también en italiano, siempre hablando de lingüística, muchas palabras, generalmente es todo más fiel al latín, ¿no? Que es nuestra lengua madre del italiano, del Sí, español y de otros idiomas, pero muchas cosas en italiano toman otra raíz y también es interesante, creo yo, que por la historia incluso que tiene Italia, en el norte de Italia estuvieron por mucho tiempo los austríacos, entonces creo que también ahí van dejando huellas, como muchas cosas del sur de Italia son más parecidas al español, por el dominio que tuvo, por la corona española que estuvo en el sur de sí, Italia, entonces muchas veces ahí los idiomas juegan, ¿no? Con la historia, y está buenísimo. No sé, a mí por lo sí. menos me gusta. No, es verdaderamente apasionante, pero además a veces preguntarnos por qué la palabra, ¿Sí? por qué la ¿Por palabra, qué? por qué la palabra, nos lleva como a toda una cuestión mucho más que hay que pensar a veces. ¿Por Sí, qué? sí, sí.
Y este por qué muchas veces nos hace con nosotras cosas. Prometo, Ire, tenemos que hacer para tus alumnos de italiano un video del italiano, del español, de la influencia del español en el italiano del sur de Italia. Me Te parece morís, un temón. te morís, Me te parece morís un porque temón. es súper fácil aprender, para mí, creo que desde mi punto de vista, un italiano del sur de Italia, aprender español es una papa, porque muchas cosas son calcos, ¿no? Y bueno, Ah, ahí, sí, no, es fascinante, fascinante. lo Lo anotamos. dejamos, Lo lo anotamos, anotamos, sí. estamos para hacer otro video. Bien, la otra cosa curiosa que me enteré de cerveza es que en portugués y en catalán toman la raíz de cerveza también, que es algo como cerveja o algo parecido. Perdón, mi catalán y mi portugués, que no sé ninguno de los dos. Lo sé, así que no. Pero bueno, Eh, toma la raíz latina también, evidentemente. Entonces, claro, toman el esa raíz, español. sí, El relacionan. español, el portugués, el catalán, Y nada ¿no? más, hasta donde yo vi. Capaz que hay más, ¿no? Eh, pero la idea no era hacer una investigación en profundo, así que si a alguien le interesa más la historia de la cerveza y de las palabras de la cerveza también, todo esto Claro. es investigable, gente. Me lo escriben. Que habría que ver Escriben. en francés, ¿no? El otro idioma Sí, con raíz habría latina. que. A ver de qué lado está, si está del lado de birra o si está del lado de cerveza. Sí, vamos a tener que preguntarle a Patricia Regoli, Exacto, Patricia, sí, muy bien. Así que que nos después estuvo cantando. nos chateamos en comentarios y dejamos también cómo se dice en francés. Exacto. Bien, vamos a pasar a la siguiente palabra, que esta es como una sorpresa para mucha gente, eh, ¡Au! que es gamba. Gamba. Sí. ¿Qué Eh, será gamba? ¿Será como es en España un marisco? bien, bueno, vamos a contarles que en España la gamba es un marisco, ¿sí? Que sería el típico langostino, la gamba. Exactamente, que es te cuento que en el colegio, como en la escuela italiana, se enseña principalmente, y casi te digo únicamente, el español ibérico, el típico falso amigo, es entre la península e Italia, es gamba y gamba en italiano, ¿no? Entonces, para que los chicos no se confundan. Exacto. Bien, ¿Qué es pero acá gamba? Claro, en ¿qué es Argentina gamba? Claro. la gamba, ¿sí? Es una pierna, pero no es solamente una pierna. Porque Mm. en italiano gamba es pierna, punto. Digamos como dijimos antes con birra. Como birra es cerveza en italiano, gamba Es es pierna. pierna. Por eso Gamba en el igual colegio pierna. se dice, chicos, atención, no se confundan, porque si uno usa gamba en España te piensan otra cosa y así viceversa, ¿no? Pero en Exacto. Argentina, gamba es pierna. Claro, no es solamente pierna, es una pierna estética, ¿verdad? Una pierna larga. Generalmente se le dice a las mujeres que tienen buenas gambas. Claro, se usan expresiones, no es que un Sí. argentino usa la palabra gamba en lugar de pierna así porque sí, ¿no? Qué buenas gambas, Qué buenas gambas, o qué gambas también, pero sabes que qué es algo gambas. positivo, ¿sí? Y el hombre que, uy, perdón, Nati, no se escuchó. No es negativo, o generalmente no lo es, dependiendo de la entonación. Exacto, exacto. El varón, en cambio, que tiene gambas, ¿sí? Es el que sabe jugar bien al fútbol. Ujú, ujú, exacto, En- por eso la palabra que pusimos abajo, gambetear. La Gambetear. gambeta, ¿no? La gam Hay todo como, bueno, me acuerdo de Maradona en el 86. Maradona tenía unas buenas gambas, porque de hecho, de hecho ¡Cierto! tenía buenas gambas, así que podemos decir, no, Maradona tenía unas buenas gambas, qué gambas las de Maradona, ¿no? Pero también gambeteaba, me imagino. Yo no soy muy experta de fútbol, pero me imagino que lo hacía, Maradona hacía todo. Maradona hacía todo, exacto, sí, sí, sí. Precisamente esto de gamba y de que para la mujer la que tiene las gambas, las Buenas lindas gambas, gambas, claro. el varón que tiene buenas gambas para jugar al fútbol y que deviene de este verbo gambetear. De paso, en las fuentes les voy a agregar
un link a la canción del baile de la gambeta del grupo La Versuit. Calculo que la mayoría lo conoce. Pero el gambeteo, la gambeta, se refiere al regate, que es como lo encontré yo, que es una habilidad individual característica de varios deportes de pelota, o sea, no simplemente no sencillamente ¿cómo se llama? Del fútbol. Y te leo. Consiste en realizar movimientos y amagues con diferentes partes del cuerpo en posesión de la pelota, con el fin de eludir a un contrario y evitar que éste le quite el balón. Es conocido también como dribbling, un anglicismo que indica una ejecución rápida, imprevisible e incontrolable para el adversario. En algunos países hispanohablantes se lo conoce como gambeta, y en Brasil se le llama drible, en Perú es cabreada. Y bueno, el regate constituye la característica esencial del fútbol sudamericano. Interesantísimo. Lamentablemente yo no soy experta de fútbol y para mí gambetear, para mí significa tipo ser hábil con las piernas justamente, tipo tic, 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 tipo algo así como lo que hacía Maradona, ¿no? Exacto, exacto. En el famoso gol, ¿no? Pero no sé, ¿ves? Acá tendríamos que haber invitado por unos 5 minutos algún especialista de gambetas, de gambetas. Exacto, de gambetas, Creo, pero bueno, en fin, gambetear al fin y al cabo viene de pierna. Entonces... Exacto. Creo que además está como que esto ha pasado también a hablar de cuando uno maneja una situación, creo que en menor medida, pero está pasando esto de gambetear, a manejar como una situación de manera hábil, ¿sí? Esquivar como bueno, entonces esto de gambetear como tener un buen manejo de algo, porque de hecho el que gambetea bien es el que juega bien a la pelota. Exacto, exacto. Así que bueno, yo esto no lo sabía, que se llama regate, como en líneas generales, y gambetear o gambeta en Argentina. Y excelente. En Uruguay seguro que también. Exacto, sí, sí. Bien, vamos a pasar a la siguiente palabra, que es naso. ¿Será que? A ver, no se ve, ¿eh? ¿No? ¿No se ve? Ahí está. Ahora sí. Naso, muy bien, a ver, naso. Bien. Esta también, en italiano se dice así también, y sí. Naso igual nariz, ¿sí? En Argentina, naso igual nariz grande. Claro, exactamente, importantísimo también para los que son italianos y ven esto y escuchan este episodio. Naso en Argentina se entiende, pero es casi incluso como despectivo. No es Sí. algo muy positivo que te digan qué naso que tenés, ¿no? Nada, no, es como decir naso, como napia, otra palabra también bastante coloquial, ¿no? Qué napia que tiene, qué naso. Sí, exacto. Bueno, nariz grande, básicamente lo que dice es tal cual, como es. Sí, estamos como, mira, no sé si no te parece, pero estamos como viendo un patrón, que la palabra que es neutra, digamos, en italiano, el lunfardo como que le da un significado o muy positivo o muy negativo. Bueno, gamba, una persona gamba, que anteriormente no decíamos, ¿no? Ser gamba, que esto también es lunfardo, porque en italiano es essere una persona en gamba. Entonces ahí también, ¿no? Ser gamba, pero no siempre es tal cual, ¿no? En italiano gamba es la palabra estándar, en español de Argentina. Nati, perdón, yo no, la verdad que me estoy sorprendiendo en este momento. ¿Se decía así, ser gamba? Sí, no, Mira, no se dice. no sé. Ser gamba. Que no. Sí, Por lo menos yo no recuerdo haberlo escuchado, capaz que sí, y lo borré de mi cabeza. sí, Pero... chicos, por favor, audiencia, denme razón. No, sí, se dice ser gamba.
Porque ahora tengo la duda, porque ahora estoy pensando si yo No, en lo italiano se dice escuché. inga, ¿Es ser ingamba. ingamba? Sí. Sí, es regamba. Ah, sí, no me lo estoy inventando, pero tal vez No, sí, por no, favor, otros rioplatenses que me confirmen este. sí, sí. No, por favor, sí, no, porque puede pasar que yo no lo haya escuchado también, o que sí, que me haya olvidado, porque estoy tratando, como que me suena, pero la realidad Tal es vez es que muy noventoso, tal vez no se usa más. vos creo que puede ser que pase por ahí la cosa, que sea medio noventoso, porque Para la gente que no sigue, tienen que saber que yo hablo como gente de antes, entonces puede ser que yo digo ciertas cosas que a veces quedan ya un poco anticuadas. Puede ser que ser gamba, no, pero no sé, Irene es re gamba, dale, sí. no, te juro que no. No, te juro que no, me suena como algo que se pudo haber dicho en los 90, pero en realidad no recuerdo haberlo escuchado. Eh, Bueno, no sé. por favor, derivan esta cuestión en los Por favor, o comentarios. sea, porque acá estamos, Natalia versus Irene, para evitar que se rompa la amistad, que no, tanto no. Es curiosidad, de hecho es curiosidad, porque me parece Para súper. instruir a Irene en lunfardo, no. Por favor, por favor. Bien, Bien, vamos. no, entonces volvíamos, ¿no? Que como en italiano es siempre estándar, decíamos, y en el español rioplatense, el lunfardo, se altera un poco el significado, ya sea Exacto, para más o para menos, ¿no? exacto. Bien, vamos a pasar a la siguiente palabra, que con esta hay un terrible problema, A ver, que es ¿cuál es? ¿Cuál es? Oh, lungo, lungo. lungo. Eh, ¿Qué significa lungo en italiano, Nati? ¿Qué significa lungo en italiano? Lungo significa largo. Por ejemplo, un vestito lungo Exacto, significa un vestido largo. Es el contrario de vestido corto. corto, O una gonna, ¿no? Una gonna lunga, una gonna corta o una mini exacto. gonna. Bien, Largo. en Argentina, lungo significa una persona alta, ¿sí? Ah, 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 ah. Y acá vienen los problemas cuando Irene tiene que enseñar italiano. ¿Qué te pasa, Irene? Cuéntame. Maurizio è lungo. Maurizio mica è lungo. Maurizio è No. alto, non è lungo. ¿Sí? Sí, les cuento a tus alumnos, no es posible porque lungo se usa para objetos. Entonces, como el ser humano no es un objeto, a lo sumo el pelo, pero bueno, mi pelo no es Capelli. como si fuese un objeto, porque no es una persona el pelo. Entonces, sí, i capelli sono lunghi. Pero Exacto, Natalia no es lunga porque no soy un objeto. Entonces exacto. pensemos así, lungo para objetos, ¿no? Il tavolo è lungo, papà è lungo, la strada è lunga, y así sucesivamente. Cualquier cosa que no sea un ser humano no puede ser lungo. Por favor, y dejen de discutírmelo, por favor. No se discute la profesora porque la profesora tiene razón. No, alto, como en español, ¿no? Alto. Es alto, claro, Maurizio è alto, ¿sí? Non è mica lungo. No, Prego. exacto. Muy bien, y para los italianos, lungo, como decíamos con naso, que es una nariz grande, lungo también es una persona que sí, es alta, pero es muy alta. Digamos que en realidad no se le dice lungo a uno que mide 1,80 ni siquiera. El lungo, yo me acuerdo, tenía un compañero en el secundario que era altísimo y le decían el lungo, justamente, ¿no? El lungo. Es algo no negativo, o sí, pero Es un poco negativo en el sentido de que el lungo implica que sea quizás alto y desgarbado, ¿viste? Esos flacos altos que como que están encorvados. exactamente, que es tan alto que sí, tiene como una pequeña joroba que ¿Por qué? Porque está todo el tiempo así, ¿no? Eso es el lungo, Sí. Que son tan flacos que te da como esa sensación de que lo alto, viste, cortado. no pueden sostener la altura, entonces, Exacto. sí, Es un poquito negativo, digamos. es un poco negativo, exacto.
Bien, vamos a pasar a la siguiente palabra, que esta fue una sorpresa, esta yo no sabía, que es festichola. Festichola. La festichola. ¿Vamos a hacer una festichola, Nati? Ire, te tengo que decir también que esta es media noventosa, Muy noventosa, sí. Es noventosa, porque Sí. no sé con qué frecuencia la gente lo dice, pero una festichola también, volviendo a todo cómo se cambia, ¿no?, del estándar del italiano, una festichola, ¿cuándo un argentino usa festichola en lugar de fiesta? Y la No es, festichola es muy la negativa. festichola Sí. es un poco, es una fiesta, muy fiesta, muy fiestera. Es Muy una fiestera. fiesta, es una fiesta muy fiestera, justamente. Es Sí. algo, es una fiesta que no sé qué requisitos tiene que tener para hacer festichola, pero no es una fiesta común y corriente. No es que yo te digo, te invito a mi festichola de cumpleaños, No. porque te lo puedo decir, pero tal vez no sé qué te puedes esperar de esa festichola. Ay, En italiano, festicciola es una fiesta chiquita casi. Es una festicciola, el diminutivo. fiestita. Una fiestita. Ahí está. Es una fiestita. Y de hecho se usa mucho en el colegio. Yo trabajo en la escuela primaria y con los chicos se suele usar esta palabra, porque fiestita, la fiestita de fin de curso, la fiestita de no sé qué. Sí. Exacto, exacto. Bueno, pero festichola, sabes que si te invitan a una festichola, o en los años 90 cuando decían el país es una festichola, o los políticos andan en festichola, o de festichola en festichola, es algo Sí, sí, sí. muy, muy negativo, porque implica toda clase de excesos. Exceso, exacto. Así que atención, si sos italiano y en Argentina un bonaerense, porteño, rioplatense te invita a una festichola, ojo al piojo. Sí, 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 exacto. Lo único que quería aclarar es que en italiano no se escribe así como lo escribimos con CH, porque esta es la grafía española, ¿sí? Del español. Se escribe con doble C y con I, festichola. Exacto, Eh, exactamente. así que Exacto. esto, El español hizo, como dice Irene, escribió, no, nosotros escribimos como suena. exacto, exacto. Así que, bueno, esto es para mis alumnos de italiano, ¿y cómo se escribe? Con C y festichola. Exactamente, exacto. Bien, y esas eran todas las palabras que teníamos para el día de hoy. Al final fue un montón de introducción. Es que reflexionamos, Sí, sí, reflexionamos. sí, son No, temas no, no, tan complejos. nos pegó reflexivas. Sí, sí, sí. Pero bueno, ahora es el turno de los que nos De la están gente. viendo. Exacto. ¿Conocías estas palabras? ¿Sabías de dónde venían? ¿Fue en cierto sentido esto una sorpresa para vos? ¿Sabés algunas más? Estoy segura que sí, hay millones. Bueno, ahora invitamos a que nos escriban otras, porque nosotras, ¿cuántas eran? 5, poquísimas. Poquísimas. De un diccionario, porque existe incluso, está el diccionario del lunfardo, así que de muchas que existen, así que atentas, vamos a estar leyendo los comentarios y viendo cuántas otras palabras del lunfardo nos van a sugerir. Exacto. Así que, si te gustaría una parte 2 también escribilo en los comentarios y contanos. Nosotras, por nuestra parte, nos despedimos, les dejamos todas nuestras redes sociales, las fuentes en la descripción. Un saludo grande, síganos en Spotify, síganos, pónganse suscríbanse al canal, los queremos mucho, gracias por acompañarnos. Nati, un beso, no sé si te querés despedir, vos también. Gracias a todos por seguirnos, por escucharnos y por estar acá. Nos vemos la próxima, la segunda parte con el cocoliche. Un beso. Chao.